Entrar al gym para impresionar a una chica desembocó en la experiencia más escalofriante de mi vida. Esto pasó cuando tenía 19 años, en Zapopan, Jalisco. En ese tiempo estaba en la licenciatura de contaduría, pero además ayudaba en la panadería de mis tíos. No era algo formal, pero sí me aventaba turnos largos, sobre todo en la tarde-noche. Todo empezó por una tontería. Un día, de regreso a mi casa, me detuve en un pequeño parque porque el calor estaba insoportable. Me senté en una banca debajo de un árbol, donde al menos corría algo de aire. A unos metros estaba Julieta y sus amigas. Yo ya lo ubicaba, era de las más bonitas del campus. Se pusieron a hablar de qué tipo de hombre les gustaban. Me hice el distraído, gorra, audífonos sin conectar y una libreta, pero en realidad estaba escuchando. Después de insistirle bastante, Julieta terminó diciendo que le gustaban los hombres de cabello negro ondulado con lentes y con buen físico. Mencionó específicamente los antebrazos. Recuerdo que me quedé pensando en eso todo el camino, porque quitándolo del físico encajaba bastante, y ese mismo fin de semana busqué un gimnasio. El lugar al que entré estaba en una colonia en las orillas. Era una bodega adaptada, de esas que abundan en los pueblos donde guardan camiones. El techo era alto, con vigas expuestas y un sistema de luces improvisado. El calor se quedaba atrapado y siempre olía raro, porque tenía mala ventilación. Las máquinas eran viejas, algunas estaban parchadas con cinta, otras incompletas. Había barras ligeramente dobladas y discos disparejos. Aún así, el lugar era grande y la mensualidad era barata. Desde el primer día noté que los entrenadores no ayudaban mucho. Me acerqué a uno para preguntarle algo, pero apenas me respondió. Estaba más ocupado platicando con dos chicas de buen cuerpo. Después de intentar varios minutos me rendí y mejor busqué rutinas en internet con mi celular. Después de 10 minutos de estar intentando imitar los ejercicios, alguien detrás mío me dijo: "Estás haciendo todo mal, te vas a lastimar". Era un señor ya mayor de unos 60 y tantos. Se notaba que sabía lo que hacía. Desde ese día era a quien le pedía consejos. Desde el comienzo empecé a ir en la noche. Salía de la panadería entre 8 y 9, así que llegaba al gym alrededor de las 9:15. A esa hora ya había menos gente. A veces quedábamos 5 o 6, en ocasiones menos. Un jueves pasó algo que cambió todo. Ese día se descompuso una máquina en la panadería, algo del horno. Nos tuvimos que quedar a arreglarla y se nos fue el tiempo. Salí como a las 10 y me desanimé por no haber ido al gimnasio. Pero recordé que cerraba a las 11:30, porque a esa hora entrenaban dos sobrinos del dueño y su hijo. Así que fui. Había muy poca gente, los tres de siempre en la noche y otro sujeto más. Empecé a entrenar normal. Tenía los audífonos puestos, escuchando rock pesado para motivarme. Y fue ahí cuando escuché algo. Pensé que era de esas veces cuando traes los audífonos que escuchas como palabras, gritos y ruidos raros. Me quité los audífonos y en efecto, los gritos venían de atrás del gimnasio. Detrás del lugar había un terreno cercado lleno de chatarra y basura con una pequeña casa de lámina. Creo ahí vivía una familia que se dedicaba a pepenar. De repente los gritos se cortaron y empezó otro sonido raro, sonaba como una vaca o un burro rebuznando. Después de varios segundos cesó y seguía entrenando, y entonces pasó un grito, pero ese fue distinto, mucho más fuerte. Retumbó en todo el gimnasio, se sintió en el cuerpo y en las paredes. Uno de los espejos se agrietó, todos nos detuvimos al mismo tiempo. Nos volteamos a ver, nadie entendía qué había pasado. Uno de los que estaba ahí, que luego supe era ingeniero civil, intentó explicar diciendo que podría ser el terreno, los cimientos o un crujido de la estructura, pero ni él se escuchaba convencido. Después de eso, ya no pasó nada más, pero nadie se quiso quedar. Nos fuimos uno por uno como de costumbre. Al día siguiente, viernes, volví, llegué como a las 9:30. Había menos gente, éramos 5. Yo, los dos sobrinos del dueño, otro chavo y el señor. Desde que entré, el lugar se sentía con una vibra rara. Incluso olía raro, feo, como a frutas podridas. Empecé a entrenar. Estaba haciendo press con barra, un peso que ya había manejado antes, cuando de repente sentí que la barra se volvía imposible de levantar. No fue gradual, fue inmediato, como si alguien estuviera empujando hacia abajo. Perdí el control, la barra bajó de golpe. Apenas logré desviarla para que no me pegara en la cara. Se estrelló contra el soporte. Me quedé respirando fuerte, tratando de entender qué había pasado. No se sentía como cansancio. Minutos después, una barra olímpica cayó hacia adelante, directo hacia donde yo estaba, como si la hubieran lanzado con fuerza hacia mí. Pasó muy cerca de mi cabeza. Ahí todos voltearon. Ya no parecía coincidencia. A los pocos minutos, uno de los sobrinos del dueño empezó a actuar raro. Primero se quedó quieto, viendo hacia un espejo, con los ojos muy abiertos. Luego empezó a rascarse los brazos, el cuello, la cara. ¿Estás bien?, le preguntaron. No respondió, solo respiraba rápido. Las luces parpadearon y se fue la luz. El gimnasio quedó en penumbra, y entonces lo escuchamos, un jadeo, como de un animal grande, moviéndose dentro del lugar. El sobrino empezó a gritar, cayó al suelo y se retorcía rascándose como si tuviera algo en la piel. De pronto se levantó y salió corriendo hacia los baños. Lo seguimos, pero cuando llegamos no estaba, y no había salida, solo las ventanitas del baño, pero medían escasos 30 centímetros.
Alguien levantó el celular hacia el techo y allí estaba, en una esquina, pegado, con manos y pies apoyados como si la pared fuera el piso, y luego empezó a desplazarse por la pared y el techo con una facilidad que no era normal. Ahí fue cuando todos entramos en pánico. «No lo dejen salir», gritó el señor. El movimiento era rápido, como de un animal encerrado. El señor me gritó que fuera por un padre que vivía en una casa color menta junto a la tiendita de la esquina. Salí corriendo, toqué la puerta desesperado, salió un señor en pijama, le expliqué cómo pude y vino conmigo. Cuando regresamos, los otros estaban tratando de detenerlo, pero no en el suelo, en la pared, aferrados a él, y aún así se movía, como si no pesaran. Nos unimos todos, logramos bajarlo. Cayó al suelo, pero seguía retorciéndose. Le pusimos discos encima, lo amarramos con cinturones. Aún así seguía luchando, su mirada estaba perdida, no reaccionaba a nosotros. El padre empezó a rezar en latín. Su voz se escuchaba clara, firme. El ambiente cambió, el aire se volvió frío. Se escuchaban golpes en el gimnasio como si algo se moviera por las paredes. El tipo empezó a emitir sonidos extraños, como gruñidos. Cuando el padre acercó el crucifijo, el cuerpo se arcó completamente. Por un momento se alcanzó a ver algo separarse de él, una sombra como de un jabalí, pero con proporciones extrañas. Duró apenas un instante, luego desapareció, el cuerpo cayó y todo terminó. Padre solo dijo que nos fuéramos a descansar. Llegó el dueño del gimnasio y se llevaron al chico al hospital. Después de eso ya no volví. Me cambié de gimnasio. Semanas después empezaron los rumores de la casa de la mina detrás del gym. Resulta que el día de los gritos, al parecer todos los que ahí vivían fueron sacrificados por una secta. Según estaban metidos en cosas de satanismo y terminaron en pleitos con gente trastornada. Lo raro es que poco se supo del caso, como si hubiera gente importante involucrada. Para mí la historia al final tuvo un final feliz, pues después de meses de entrenamiento por fin pude invitar a Julieta a salir. Trabajando como entrenador en un gimnasio me pasó algo muy raro con una señora, algo que hasta el día de hoy no termino de entender. Yo soy de un pueblo de Michoacán. Me fui a Querétaro porque allí había más oportunidades de trabajo. Unos amigos me dieron chance de quedarme con ellos mientras me acomodaba. Había estudiado diseño gráfico y de repente me salían trabajos, pero nada fijo. Y en Querétaro entré en una empresa que mandaba proyectos por comisión. Todo era desde casa, pero la paga no alcanzaba, así que tuve que buscar otra cosa. Yo ya llevaba tiempo entrenando, así que se me hizo fácil meterme a un gimnasio de la colonia. Era un lugar nuevo, todavía medio incompleto. Tenía buen espacio, pero pocas máquinas y casi no iba gente. El dueño andaba buscando a alguien para cubrir el turno de la noche y terminé entrando como entrenador de 6 a 10. Al principio el gimnasio estaba casi vacío. Iban 2 chavos de prepa muy flacos, como siempre querían cargar más peso del que podían. También iba un tipo metalero, pelo largo, que siempre traía lentes de sol, aunque fuera de noche, y fuera de ellos casi nadie más. 2 semanas después de que empecé llegó una señora. Desde que entró se veía fuera del lugar. Tendría unos 70 años, caminaba despacio y se veía débil, como si le costara mantenerse firme. Pensé que venía a pedir informes o algo así, pero me dijo que quería entrenar. Le expliqué lo básico, ejercicios sencillos con poco peso. Me quedé más al pendiente de ella porque sí se veía frágil. Con los días empezamos a platicar un poco. Me dijo que venía de Catemaco, Veracruz. También comentó que no tiene hijos y que casi no tenía familia, solo una hermana que se había ido a Estados Unidos hacía unos años y nunca volvió. Los primeros días le costaba todo, se cansaba rápido, tenía que descansar seguido, pero nunca se quejaba ni decía que ella no podía. Un día, mientras estaba acomodando unas mancuernas, se le cayó algo de la bolsa. Eran unas hierbas secas, oscuras, con un olor bastante fuerte. Las recogió rápido. Son para los dolores, me dijo. Días después volvió a pasar algo raro. Había dejado su bolsa en una banca mientras iba al baño. Estaba medio abierta y sin querer alcancé a ver un frasco. Adentro había algo pequeño, como una figura formada. No era algo que pudiera identificar bien, pero se parecía un feto. No me quedé viendo mucho más. Cuando regresó, guardó todo y siguió como si nada. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios en la señora. Al principio se cansaba muy rápido, pero poco a poco fue aguantando más. Ya no tenía que estar tan pendiente de ella y se movía con más seguridad dentro del gimnasio. Un día pasó algo que terminó involucrándome más con ella. Uno de los chavos estaba usando la prensa y se le fue el peso. No alcanzó a reaccionar y me tuve que meter rápido a ayudarlo. Entre los dos logramos liberar la máquina, pero en el esfuerzo sentí un tirón fuerte en la espalda. En ese momento seguí como si nada, pero ya en la noche el dolor era muy fuerte, al grado de que me costaba moverme. Al día siguiente fui al doctor, me revisaron y me dijeron que traía una lesión fuerte en la zona lumbar, que necesitaba reposo porque si seguía así se podría complicar más. No podía dejar el trabajo, así que regresé al gimnasio aún con dolor. La señora se dio cuenta casi de inmediato. Se me acercó y me dijo que me había lastimado. Le conté rápido lo que había pasado y me dijo que al día siguiente me iba a llevar algo. Cuando llegó al otro día, sí traía una bolsita. Me pidió que me recostara en una de las bancas. Sacó una especie de ungüento con olor muy fuerte como a hierbas concentradas y me empezó a poner en la espalda. No era un masaje normal, más bien parecía que iba presionando puntos específicos, como si ya supiera exactamente dónde estaba el problema.
Después sacó bolsitas pequeñas hechas con fibras tejidas y las prendió. Empezaron a soltar humo con un olor todavía más intenso. Mientras hacía eso, empezó a decir cosas en otro idioma. No parecía español, ni algo que pudiera reconocer, pero lo decía seguido, como si fuera un rezo. No sabría decir cuánto tiempo estuvo así, pero no fue mucho, tal vez unos minutos. Cuando terminó, me dijo que ese día tratara de no forzar la espalda. Esa noche el dolor bajó bastante, pero lo que sí me sacó de onda fue al día siguiente. Ya no me dolía nada. Me levanté normal, sin molestia, como si no me hubiera pasado nada el día anterior. Aún así, regresé con el doctor para revisión. Me volvió a checar y se quedó un momento en silencio. Esto no es normal, me dijo. Todavía deberías tener dolor o al menos algo de rigidez, pero no había nada. Salí de ahí con una sensación rara. No miedo, pero sí con más cuidado al tratar con la señora. Días después pasó algo que también me llamó la atención. Yo estaba cerca de la entrada y desde ahí se alcanzaba a ver el pasillo de los baños. En ese momento la vi salir, caminando, como siempre, despacio. Lo raro fue que nunca la había visto entrar. Yo llevaba rato ahí sin moverme y tenía la vista directa hacia ese lado. Además, no había tanta gente como para que se me pasara, simplemente no la vi entrar. Me quedé con la duda y después fui al baño. No había nadie, pero en el piso, cerca de los lavabos, encontré una pluma negra. Era grande, no de paloma ni de algo común, se veía entera, limpia, como recién caída. La dejé ahí y salí. Días después pasó algo que terminó de cambiar cómo la veía. Ya casi al final del turno, se quedó sola en el área de pesas. Yo estaba acomodando unos discos cuando escuché el sonido de una barra cargada. Volteé y la vi usando una de las barras más pesadas del gimnasio, de las que casi nadie tocaba. No sé exactamente cuánto peso tenía, pero era bastante, más de 200 kilos seguro. Y la levantó, no como alguien entrenando, pero sí lo suficiente para despegar la barra del soporte. Cuando se dio cuenta de que la estaba viendo, la bajó y siguió caminando despacio, como siempre. En los días siguientes empezó a faltar. Las pocas veces que volvió seguimos platicando normal, como siempre, pero ya no iba con la misma frecuencia, hasta que dejó de aparecer por completo. Una noche, tiempo después, estaba durmiendo en el cuarto del depa y me despertó un ruido en la ventana. Fue un aleteo, pero no como de un ave normal, como de un ave gigante pasando justo afuera de mi ventana. Incluso los vidrios se agitaron como cuando llega una fuerte ráfaga de viento. En la mañana, cuando salí, encontré algo en el piso, justo afuera. Era una bolsita pequeña, tejida con mimbre, bien amarrada. La abrí. Adentro traía una piedra como un cuarzo, pero de un tono dorado, bastante extraña. Para mí era claro que fue esa mujer quien me dio ese obsequio, tal vez para despedirse de mí. Pasaron varios años, hasta que en un viaje a la playa en Veracruz me pasó algo. Vi a una mujer joven, como de unos 25 años. Se me afiguró mucho a ella. Me quedé un momento pensando si realmente podría ser la misma persona. Un sujeto del gimnasio consumió una extraña sustancia experimental. Entrenaba 5 o 6 días a la semana, fácilmente 3 o 4 horas por día. No competía ni nada, pero sí estaba muy metido en eso. Iba siempre al mismo gimnasio, uno de los mejores de la ciudad, aquí en Coahuila. Ahí fue donde conocí a Juan Carlos, que se volvió mi gym bro. Entrenábamos juntos casi todos los días. Era de los pocos que aguantaban el ritmo, así que casi siempre hacíamos rutina juntos. Desde el inicio nos llevamos bien. Mientras entrenábamos platicábamos los clásicos chismes de barrio, lo típico. Si jalas mañana pierna o te vas a rajar otra vez, me decía. No, mañana sí, ya toca, le contestaba. Era ese tipo de relación. Y también estaba Ramón. Ramón era otro nivel. No solo entrenaba pesado, se la vivía en el gym. Siempre estaba más grande, más marcado, pero también más raro. Todo el mundo sabía que se metía cosas, incluso se jactaba de eso. Ya me estoy metiendo a toda la farmacia, nos dijo una vez riéndose. Nosotros nos reímos también, lo tomamos como exageración. Pero con él nunca sabías que tanto era broma. Un día, mientras descansábamos, entre series, se nos acercó y empezó a platicar más serio. No, pero ya estoy probando otras cosas, dijo. No son de las que venden aquí. ¿Cómo que otras?, le preguntó Juan Carlos. Más avanzadas, experimentales, respondió. Me las vendieron unos gringos cuando andaba por la frontera. Esa gente trabaja con eso, lo dijo muy serio. Yo me acuerdo que Juan Carlos y yo nos volteamos a ver como diciendo, ya está inventando cosas otra vez. ¿Y si sabes lo que te estás metiendo?, le dije. Claro, contestó. Esto es otro nivel. En ese momento no le dimos importancia, pero en pocas semanas empezó a cambiar. Al principio eran detalles. Un día Juan Carlos me dijo en voz baja, oye, ¿ya viste a Ramón? Volteé. ¿Qué tiene? La piel se le ve rara. Y sí, no era tan evidente, pero sí se notaba diferente, como más seca en algunas partes, más marcadas, pero no de forma normal. Con los días se fue haciendo más notorio. También empezó a moverse distinto, más brusco, como si siempre estuviera tenso. Y luego estaban esos momentos en los que se quedaba quieto, literal, parado, viendo hacia un punto, sin reaccionar. Ese men ya anda muy mal, me dijo Juan Carlos un día. Se quedó oído bien raro. Y luego lo otro, hablar solo. Una vez estábamos cerca y lo escuchamos murmurar algo, como si estuviera discutiendo con alguien, pero no había nadie. ¿Le hablaste?, me dijo Juan Carlos. Sí, ni me peló. Y la fuerza, ahí fue en donde ya no cuadraba nada. Un día empezó muerto, empezó a cargar la barra. Le fue metiendo discos y discos, hasta que ya
ya no había espacio para más. Nos quedamos viendo. Este ya se volvió loco, dijo Juan Carlos. Entre todos calculábamos que eran más de 400 kilos. Pensamos que solo estaba jugando, pero la levantó, y fácil, sin esfuerzo visible, sin temblar, nada, como si fuera un peso normal. Y todavía dijo Ramón, ya no le caben más si no le metía más peso. Se rió, pero ya no daba risa. Con los días se veía peor. Le empezaron a salir zonas más oscuras en la piel, otras como resecas. A veces sudaba sin estar haciendo nada. Y hubo algo que a mí me sacó mucho de onda. Después de que Ramón usara las regaderas, siempre quedaba lleno de pelo, pero no normal, era demasiado. Como si se le estuviera cayendo en exceso. Se veía en el piso, pegado en las paredes del baño, en las coladeras. No era algo que vieras normalmente. Y luego, de la nada, dejó de ir, así, de un día para otro. Pasaron días y luego semanas. Su familia fue al gimnasio a preguntar por él. Decían que no había regresado a su casa. Nosotros tampoco sabíamos nada, y ahí quedó, hasta que empezaron los rumores raros. Gente que manejaba en una carretera cercana decía haber visto algo en la orilla. Varios decían que era un oso. Al principio nadie les creyó, hasta que nos pasó a nosotros. Íbamos Juan Carlos y yo en su carro, de noche, regresando del gym. Yo iba de copiloto. De repente vi algo moverse entre las hierbas, al lado del camino. Espérate, le dije, creo que algo se movió ahí. Juan Carlos bajó la velocidad un poco. ¿Un perro o qué? No sé, no vi bien. En eso sentimos un golpe, fuerte, del lado del carro. El carro se movió. ¿Qué fue eso?, dijo Juan Carlos. No alcanzamos a ver qué fue, y en cuanto avanzamos un poco más, empezó a correr, a la par del carro, y Juan Carlos empezó a acelerar. Yo volteé, y no era un animal, era algo humanoide. La piel se veía escamosa, como la de un cocodrilo. Corría pegado al carro. Juan Carlos aceleró más, 120, 130, 140, 150. Nos va a alcanzar, dijo, y seguía ahí. Acelera más, le dije. No nos alcanzó a golpear otra vez, pero iba al mismo ritmo. Fue cuando lo vi mejor. La cara no la distinguía bien, era un rostro humano deformado. Creo que es Ramón, le dije. Después de unos segundos se fue quedando atrás hasta desaparecer. Días después hubo movimiento en esa zona, militares. Se habló de un laboratorio clandestino de cosas ilegales, pero también se empezó a decir que había gente de Estados Unidos metida en el operativo, que no era algo local, que era algo más grande. Incluso se dijo que hubo un enfrentamiento fuerte y que se cayó un helicóptero. Nunca dijeron bien qué pasó, pero viendo todo en retrospectiva, yo estoy casi seguro de algo. Eso que Ramón se estaba inyectando no eran esteroides. Para mí era algún tipo de suero experimental para ser supersoldados. En Penumbra Convexa traemos los mejores relatos paranormales. Apoya nuestro proyecto suscribiéndote al canal, déjanos un me gusta y comenta. Gracias por escucharnos.